Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, dicen. Muy buenas tardes, Marín. Muy buenas tardes con todos. Buenas jóvenes. Tardes, dicen. ¿Qué tal, Doménica? Muy buenas tardes. Doménica, a ver, tengo aquí Doménica, Marlon, Tatiana, Kerly, Nayeli, Anthony, Anaí y Allison. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de física. Estoy pasando una lámina en sus dispositivos. ¿Lo están observando tal vez? ¿Una diapositiva? Sí, licencia, doctor. Ya, muchas gracias. Listo, jóvenes, empecemos la clase del día de hoy. Ya saben ustedes, empieza un poco rápido por la razón de que nosotros vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Se demora mucho en lo que es física, entonces el tiempo es muy corto para poderles nosotros también indicar. Eso quisiera que me entiendan. Eso, jóvenes, mis 3 recomendaciones siempre, que estén en un lugar apartado, en silencio, concentrados en casa. El segundo recomendación es que ustedes tomen apuntes de lo que uno se les da aquí en clases, tengan eso presente, eso les va a ayudar a ustedes bastante a resolver las tareas que van a tener esta semana. Y por último, el tercero es que ustedes siempre pregunten, jóvenes, eso es lo más importante, que ustedes pregunten, que ustedes estén siempre, si tienen alguna inquietud, no se queden callados. Aquí, si nos equivocamos, porque hasta yo me sé equivocar, ¿sí? Entonces, si nos equivocamos, aquí estamos para aprender. ¿Ya? Entonces, eso tengan siempre presente, jóvenes, no se queden con la duda. Por ahí estaba revisando portafolios, hay portafolios menores a 7, y eso sucede a veces porque no preguntamos. ¿Ya? Entonces, eso sucede. Ya jóvenes, eso con esto. A ver, no me permite pasar la diapositiva. Listo, ahí está. El objetivo de esta tarde, jóvenes, es que ustedes, nosotros ya saben, este objetivo es para ustedes, ¿no? No tanto para los docentes, sino para ustedes como estudiantes. Es que nosotros como docentes es que queremos que ustedes puedan obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función del tiempo y conceptualizar la aceleración media e instantánea mediante el análisis de gráficas, velocidad en función del tiempo. Eso es lo que nosotros queremos en esta tarde que ustedes aprendan, jóvenes. Entonces, el tema principal del día de hoy, estimados estudiantes, en la clase anterior nosotros ya vimos lo que es aceleración y velocidad, la diferencia. El tema principal del día de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el famoso MRUA, movimiento por sus siglas, ¿no es cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es este movimiento? ¿O por qué nos sirve de entre todos los movimientos? Aquí la velocidad varía o tiene especial interés en aquellos en los que la velocidad cambia constantemente. Se trata de movimientos uniformemente acelerados. Nosotros en clases anteriores ya hemos visto el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Y sus características. Nosotros vamos a enfocarnos también el día de hoy en sus características, en ejercicios, para que ustedes puedan entender. Conocimientos previos para esta clase. ¿Qué es aceleración? ¿No es cierto? ¿Qué es la aceleración que vimos anteriormente? La diferencia entre velocidad y aceleración. Tengo que tenerlo muy presente eso. Y también realizar transformaciones, ¿no es cierto? Aplicar las fórmulas. Entonces, eso es como conocimientos previos para esta clase, jóvenes. Movimiento uniformemente acelerados. Tienen algunas características. Se tiene cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. 2, existe una aceleración. Esta aceleración no cambia, es constante. Recordemos un poco la aceleración. Decíamos que la aceleración existe cuando hay cambio de velocidad con respecto al tiempo. La unidad de medida de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado. Esto vimos en la clase anterior. Dentro de estos movimientos uniformemente acelerados, estas dos características son muy principales. También existen otros movimientos. Por ejemplo, está el MRUA, que vamos a ver esta tarde, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La diferencia es que cuando existe una trayectoria rectilínea, de ahí viene el nombre rectilíneo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando existen esas trayectorias rectilíneas. Y no solamente estas trayectorias rectilíneas van a ser horizontales, puede ser caída libre o también llamado tiro vertical. Hay temas dentro de física que vamos a observarlos como caída libre y tiro vertical. Y también otro movimiento uniformemente acelerado está el MCUA. Ahí ustedes ven una C más, una C adicional, como están ustedes observando en pantalla. A ver, aquí está la C.
Eso quiere decir que la trayectoria son circunferencias o circulares. Simplemente la C ustedes recordarán que son, quiere decir circulares. Entonces quiere decir movimiento circular uniformemente acelerado, quiere decir este MCUA. Vamos a enfocarnos en en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado esta tarde. Entonces, la aceleración aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es constante. Primera característica, recordar siempre esto, es muy importante. Es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que nunca cambia, que no cambia en el trayecto del tiempo. Si la aceleración es positiva o la aceleración es negativa, si tenemos una aceleración positiva, primero la velocidad aumenta. ¿Sí? Estamos diciendo que la velocidad aumenta y obviamente decimos que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Y la aceleración negativa, cuando tenemos una aceleración negativa, entonces en cambio existe que la velocidad disminuye en un automóvil, en un móvil, en una partícula, que llámenle como ustedes quieran. Y la velocidad final es menor que la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces miren, esas características muy importantes en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando un cuerpo parte del reposo en este movimiento, la velocidad inicial es igual a 0. Acuérdense por favor esa parte de ahí. La velocidad inicial es igual a 0. Y si tenemos, cuando un cuerpo se detiene o frena, habrá ejercicios donde ustedes les digan que el cuerpo se detiene o frena, en cambio la velocidad final es igual a 0. Ya no la velocidad inicial, sino la velocidad final. Tienen que tener muy en cuenta esto al momento de resolver los ejercicios. O en la vida diaria también en algún experimento que nosotros tratemos, también tienen que tener en cuenta esta parte de aquí. Dentro, ahí el análisis de la MRO y sus características. ¿Ya? Dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también están las gráficas. Vamos a hablar un poco de gráficas. Ya hemos visto gráficas en el MRU. Vamos a ver gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primera gráfica, distancia-tiempo. Miren, gráfica distancia-tiempo. Como ustedes pueden ver, cuando siempre existe una gráfica, tengo que enfocarme en los ejes. Mire, el eje horizontal está mostrándome el tiempo en segundos. Y el eje vertical, en cambio, está mostrándome la distancia en metros. Por eso es el nombre de distancia-tiempo. Listo. Aquí ustedes pueden ver que el gráfico o la función es una curva. Como ustedes le llamaban en matemáticas como funciones cuadráticas. ¿Por qué sucede que existe una función cuadrática? Por esta fórmula de aquí, jóvenes. Esta fórmula es la fórmula de la distancia. Bueno, no topamos todavía fórmulas, pero de ahí sale esta forma de esta gráfica en una curva. Porque en la fórmula existe t al cuadrado. ¿Sí? T al cuadrado. Y esa t al cuadrado, pues, ustedes recordarán, siempre que existe una función cuadrática o una ecuación cuadrática, su forma de la gráfica siempre es una parábola. Y aquí es una media parábola. No se cuenta la parte negativa, ¿no es cierto? En física siempre es lo positivo. Todo lo positivo aquí en las gráficas se toma en cuenta. Esta es la gráfica distancia-tiempo, jóvenes, para ustedes. Conocimiento. Esta gráfica además muestra la distancia recorrida por un cuerpo que se mueve con aceleración constante con respecto al tiempo. Eso es lo que nos muestra esta gráfica. ¿Sí? Una aceleración constante con respecto al tiempo. Otra gráfica más es la gráfica aceleración-tiempo. Miren, aquí estamos viendo la gráfica aceleración-tiempo. Esta gráfica nos muestra en el eje horizontal el tiempo en segundos y en el eje vertical, en cambio, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Como veíamos aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la aceleración siempre es constante, entonces por ende la función va a ser una constante, como están viendo ustedes aquí, una línea recta en todo el trayecto del tiempo. Entonces, eso es la gráfica aceleración-tiempo. ¿Qué muestra esta gráfica? Muestra el movimiento de un cuerpo que viaja con una aceleración constante con respecto al tiempo. Eso es lo que nos muestra esta gráfica. Otra gráfica más es la gráfica velocidad-tiempo. Dentro de aquí del MRUA existen dos formas de gráfica velocidad-tiempo, como la que ustedes están viendo aquí en la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda ustedes ven una pendiente positiva. ¿Sí? Obsérvese también los ejes. En el eje horizontal está el tiempo en segundos y en el eje vertical el metro sobre segundos. Entonces, miren, ustedes ven aquí una pendiente positiva.
Recuerden que esto ustedes ya vieron, son funciones, son gráficas que ustedes ya vieron anteriormente, en décimo, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí estamos hablando de una pendiente positiva y en cambio, en la parte derecha estamos hablando de una pendiente negativa. ¿Sí? Pendiente negativa, una función decreciente. La pendiente representa la aceleración constante con la que se mueve dicho cuerpo en esta gráfica. Eso es lo que nos muestra. ¿Sí? Entonces habrá gráficas donde está el cuerpo acelerado y corresponde a esta gráfica de aquí, miren, esta gráfica que está con una pendiente positiva. Y en cambio habrá instantes donde el cuerpo pisa el freno, digámoslo así, en un automóvil está una situación que pisa el freno o se frena. También existe la pendiente negativa, la desaceleración que le llamamos nosotros. Desacelera un automóvil, un móvil o un cuerpo. A esa corresponde esta gráfica de aquí que ustedes ven como pendiente negativa. Entonces, estas son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son muy importantes, jóvenes, porque nos muestran cómo es el comportamiento de un móvil, de un cuerpo en los instantes de tiempo. Recordarán, miren, todas las gráficas siempre el eje horizontal es el tiempo. ¿Sí? Es el eje horizontal, es el tiempo. Tener muy en cuenta eso. La aceleración positiva es igual a la velocidad que aumenta. Si tenemos una aceleración negativa, en cambio la velocidad disminuye. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica de aquí que ustedes observan. Fórmulas que nos van a permitir nosotros ayudarnos en la realización de los ejercicios. Son las siguientes. Vamos a compararlas un poco con las fórmulas que ustedes tienen en su libro. Recuerden que todos estos temas están en su libro de física. Si no lo han abierto todavía, les recomiendo que lo abran, lo observen. Ahí están todas las tareas que hemos visto. Bueno, hemos visto anteriormente. Primera fórmula, la más famosísima que ya hemos visto anteriormente, que es la fórmula de la aceleración. La aceleración es igual a VF, que dice ahí, que es velocidad final, menos VI, que es velocidad inicial, sobre T. ¿Ya? Y luego está la fórmula de la distancia. Miren, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Miren, son dos fórmulas principales en el MRUA. Estas fórmulas ya pueden estar en su formulario, ya pueden haberlos puesto ahí para que puedan realizarla en los ejercicios que a continuación vamos a realizar, ¿no es cierto? En su libro de física existen las siguientes, miren. Esta fórmula de aceleración corresponde con esta fórmula. Miren, son dos libros distintos y dos formas de expresar. Pero lo mismo me dicen, miren, por ejemplo, la aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. O también es igual a la velocidad final. Miren, aquí dice velocidad final y aquí también dice velocidad final. Aunque no está VF, pero dice V nomás, es velocidad final. Menos velocidad inicial. Y acá abajo también dice velocidad inicial, miren. Solo que ahí dice V sub 0. Es lo mismo, jóvenes. Simplemente lo que cambian son los términos aquí nada más. Sobre T, tiempo final menos tiempo inicial. La T solita quiere decir tiempo final. Aquí se obvia el tiempo inicial. ¿Por qué? Porque siempre los automóviles o los móviles o los cuerpos se parten del reposo. Y cuando es el reposo, el tiempo es igual a 0. Y cualquier número restado por 0 va a salir el mismo número. Entonces, miren, estas dos fórmulas son lo mismo. Nos quiere decir lo mismo. Si ustedes en su libro ven esta fórmula, estamos tratando con esta fórmula de aquí. No hay ningún problema. Y también podemos despejar de esta fórmula velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, como nos dé el ejercicio, lo que queramos en el ejercicio. Lo mismo sucede con este par de fórmulas que ven ustedes acá en la parte derecha. En la parte de arriba, ustedes ven esta fórmula que ya explicamos, pero en la parte de abajo es la que ustedes tienen en su libro. Pero aquí la distancia no la ponen como D, sino como X. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí X sub 0, que quiere decir, X quiere decir distancia o posición final, ¿no es cierto? Y X sub 0 quiere decir posición inicial o distancia inicial. Aquí la obvian en esta fórmula de aquí no la ponen. ¿Por qué? Porque otra vez repito, cuando un automóvil pasa o parte del reposo, esto es igual a 0. Entonces, simplemente la obvian a esa parte de ahí. Más velocidad inicial, miren, aquí también dice velocidad inicial. Los dos dicen lo mismo por el tiempo. Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Los dos términos son lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, miren, es la misma fórmula, pero expresada de otra manera por otros autores de libros.
Hay una tercera fórmula, bueno, aquí están las gráficas que corresponden a cada, por ejemplo, esta gráfica que ustedes ven aquí es de la aceleración, la que ya vimos anteriormente, y esta que ustedes ven acá en la parte derecha es de la distancia, que ya vimos también, ya lo explicamos. Hay otra fórmula más que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración y por distancia. Esa también es válida, también en algunos casos se la utiliza para resolver los ejercicios. Primero, miren, aquí nos está diciendo que la velocidad VF quiere decir velocidad final y se mide en metros sobre segundos. Es obvio porque toda velocidad se mide en metros. Su unidad de medida es los metros sobre segundos. La velocidad inicial también es denotada aquí como VI, ¿no es cierto? Y su unidad de medida son los metros sobre segundos. Está la letra A, que quiere decir aceleración, y en cambio la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Luego está la distancia, ¿no es cierto?, que está representada con la letra D, o también, como les dije anteriormente, también pueden encontrar con la letra X. Sí, depende del libro. Y esta distancia, la unidad de medida son los metros. Y por último está el tiempo. El tiempo es siempre es T y se lo mide en segundos. Entonces, miren, aquí están todas las fórmulas, las gráficas y las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, jóvenes. Mucho he hablado, ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Estimados estudiantes, ¿tienen tal vez alguna duda, alguna inquietud? No, listo. ¿No? Listo. Muchas gracias. Como ustedes ven aquí, esto es teoría. ¿Sí? Esto es teoría. Esto es para saber lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que lo estamos tratando con cinemática. Recordemos las primeras clases que veíamos, mecánica. Dentro de la mecánica está la cinemática. La cinemática es encargada de estudiar los movimientos de los cuerpos. ¿Sí? Entonces eso estamos haciendo ahora. Estudiando los movimientos de los cuerpos. Y según esos movimientos se han subdividido, hay subtemas, entonces uno de ellos es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios para que nos quede un poco más claro todo esto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Asimismo, jóvenes, espero que con la ayuda de ustedes, y si tienen alguna pregunta, háganla, por favor, para poder ustedes no tengan ninguna infortunio en cuanto a la realización de sus ejercicios. Vamos con el primero. Bueno, aquí magnitudes, aquí existen las magnitudes, les he puesto aquí en la parte izquierda para que ustedes puedan observar las magnitudes dentro del movimiento, dentro del MRUA. Está el tiempo, que se lo mide en segundos. Está X sub F, miren, aquí estoy tomándole como X a la distancia o la posición final del cuerpo, que siempre se lo mide en metros. Está la posición inicial, que se lo mide en metros también. Está la aceleración, que se lo mide en metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad final, VF, es en metros sobre segundos. Y por último, V o sub O, que es la velocidad inicial en metros sobre segundos también. Tenemos que tener en cuenta en qué se mide cada uno de estos términos para poderla realizar y no tener ninguna confusión. Y también, por último, están las fórmulas o las famosas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones son las tres que ya hemos hablado. Esta de aquí simplemente está despejada a velocidad final de la fórmula de aceleración. Si ustedes ven ahí media extraña, es eso lo que se hizo ahí. Y entonces no importa, igualmente si deseamos podemos despejar A, igual nos va a quedar así la fórmula anterior que les he explicado, que es de la aceleración. Vamos a hacer un ejercicio, es este primero. A ver, alguien que me ayude leyendo. Así. Problema 1. Una moto está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, el motociclista acelera durante 45 segundos, a razón de 0.2 metros sobre segundo. ¿Ya? Sí. ¿Qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorre en dicho tiempo? Ya, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Entonces, miren, aquí, igual nosotros en algún ejercicio, problema que tengamos nosotros, siempre nos suponemos que estamos ahí en el ejercicio. Recuerden que física se basa bastante en las suposiciones, ¿no es cierto? E incluso esas suposiciones son las que nos han llevado a los grandes logros que existe ahora en la tecnología. Bueno, dejémoslo eso para luego. Entonces, supongamos que estamos en esa moto
no, miren, dice, una moto está detenida en un semáforo. Ya estamos viendo el semáforo ahí. Cuando se pone en verde el motorista, ustedes aceleran durante 45 segundos, ya aceleran a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí viene la pregunta. Siempre me enfoco en la pregunta que me dice, ¿qué velocidad alcanza la moto? ¿Y qué distancia recorre en dicho tiempo? Dos cosas me piden, velocidad que alcanza y distancia que recorre. Entonces, velocidad final y distancia final o posición final de esta moto. Vamos por pasos, así como les decía en MRU, en movimiento rectilíneo uniforme, les decía, vamos siempre por pasos. Primer paso, datos. Saco todos los datos, los coloco aquí. Primero, el tiempo que es igual a 45 segundos. Miren, aquí está dándome 45 segundos. X sub F, que es la posición final, que es lo que tengo que encontrar, porque me dice distancia que recorre en dicho tiempo. Luego me dice posición inicial. Recuerden que la moto está en una posición en reposo, o sea, está primero detenido, o sea, no encontramos esta moto o no nos pone el problema que ya está, digámoslo así, en movimiento, sino que está en reposo. Comienza en una posición inicial de 0 metros. Por eso ustedes ven ahí en los datos 0 metros. Luego dice que la razón, dice segundos a razón de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Ustedes dicen aquí 0 metros, 0.2 metros. ¿Qué será esto? Ustedes se preguntarán, ¿qué será esto? Entonces, ¿quién me dice qué es esto? A ver, yo veo aquí las magnitudes digámoslo, de la materia o de la teoría, vemos nosotros que la única magnitud que se mide en metros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es? ¿Cuál será? A ver. ¿Qué mido en metros sobre segundos al cuadrado? La aceleración. La aceleración, muy bien, Tatiana. La aceleración, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí no me dicen, si se dan cuenta, aquí no me dicen la aceleración de esta moto es de 0.2 metros, no me dicen eso. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Con las unidades de medida. Por eso les decía que esto es muy importante que ustedes se acuerden siempre, las unidades de medida o que la magnitud con qué se mide, qué magnitud se mide con qué cosa. Miren, el tiempo en segundos, ¿ya? Bueno, entonces aquí sería aceleración igual a 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, otro dato. Velocidad final es la que me piden porque me dice velocidad la que alcanza la moto, que es la velocidad, la última velocidad. Y por último, la velocidad inicial, que es 0.0, a ver, 0 metros sobre segundos. ¿De dónde sale eso? Otra vez le repito, esta moto partió del reposo y cuando parte del reposo, ya del reposo, no es raposo, porque algunos estudiantes dicen raposo, eso es otra cosa. Reposo, que quiere decir que está detenida ahí, ¿no es cierto? Detenida, o sea, comienza desde un tiempo igual a 0 inicial, desde una posición inicial igual a 0 y desde una velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundos. Entonces, por eso se le pone esa parte de ahí. Listo, miren, tengo los datos, no tengo más datos. Si lo observo bien al problema que me ayudó su compañera a leer, no observo más datos. Entonces, tengo todos estos datos. Vamos a trabajar con estos datos. Y segundo paso, darme cuenta las unidades en que está dado cada magnitud. Por ejemplo, este tiempo está dado en segundos. Esta posición inicial está dado en metros. Esta aceleración está dado en metros sobre segundos al cuadrado y esta velocidad está dado en metros sobre segundos. Pueden darse cuenta que la mayoría está dado en metros y la mayoría está dado en segundos. Entonces aquí no tengo que hacer conversiones. El segundo paso sería si existiera la posibilidad de hacer conversiones, las hacemos, pero aquí en este ejercicio no tenemos que hacer conversiones y continuamos al tercer paso. El tercer paso es el desarrollo del ejercicio. Entonces, primero vamos a calcular posición final. ¿Ya? X sub F. Entonces, de mis fórmulas, de todas las fórmulas 3 que he nombrado hoy día, yo busco el que me da esa posición final. Entonces, miren, dense cuenta, la primera fórmula o la ecuación número 1 es la que me da la posición final, la que tengo que encontrar. La pregunta me dice qué distancia recorre dicho tiempo y esa me da esta fórmula de aquí. Entonces la paso acá. Posición final. Y antes de resolver, yo veo si tengo todos los datos. A ver, vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes. En mis datos, ¿sí tengo posición inicial?
¿Qué dicen ustedes? Sí, Listen. Sí, ¿no es cierto? Aquí está, 0 metros. En mis datos, ¿tengo velocidad inicial? Sí. ¿Ya? En mis datos, ¿tengo tiempo, el tiempo final? Sí. Listo. Tengo, a ver, ahí sigue otro término. Miren, aquí está la aceleración. En mis datos, ¿existe aceleración? Sí. Sí, ¿no es cierto? 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo sí lo tengo, que bueno, aquí es el mismo tiempo, pero al cuadrado. Y tengo, bueno, no tengo más términos. Tengo todo. Entonces, simplemente, ya como tengo todo, simplemente el otro paso es coger todos estos datos y reemplazar. Y eso es lo que ustedes ven en la siguiente línea. Miren, posición final 0.0 metros. Velocidad inicial 0 metros sobre segundos por el tiempo que son 45 segundos. Más que está ese signo más aquí, ¿no es cierto? Simplemente lo bajamos. La aceleración es de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado por 45 segundos. Todo esto elevado al cuadrado sobre 2. Listo, si tengo todo, ya solamente reemplacé. Ahora opero. Como ustedes saben, este 0 está de más, tengo que eliminarlo, sale este término. Este 0 metros sobre segundo por cualquier número multiplicado por 0, pues es 0. Aquí 0 por 45, 0. Se elimina. Solo me quedaría solo este término de aquí. Lo anoto más acá abajo. Ustedes pueden darse cuenta que está 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí 45 segundos elevado al cuadrado me va a salir 2025 segundos al cuadrado, que es lo que pueden hacer ustedes en su calculadora, ayudarse con su calculadora. Y esto sobre 2. Luego multiplico este 0.2 por 2025. Me queda, bueno, aquí antes de eso, antes de realizar, puedo eliminar las unidades de medida. Segundos al cuadrado, como está en el denominador, y el segundos al cuadrado de acá está en el numerador, puedo eliminar. Solo me quedarían los metros, que es lo mismo que tiene que darme aquí la posición final, en metros. ¿Ya? Entonces ustedes están viendo aquí metros. Entonces, ahí sí, 0.2 por 2025 y dividido para 2, ¿no es cierto? Me quedaría 202.5 metros. Esta moto alcanzó, ¿sí? Recorrió una distancia de 200.25 metros en 45 segundos, en la que aceleró. Miren, simplemente aplicando la fórmula. Voy a ponerla arriba, aquí la voy a poner para que no me estorbe esta partecita de acá abajo. Vamos con el siguiente. Ya hemos encontrado esta incógnita de aquí. Es esta de aquí. Vamos con la segunda, que es velocidad final, que es la velocidad que alcanzó, que me pregunta el problema. Otra vez me voy a las ecuaciones o a las fórmulas. Tengo dos fórmulas de velocidad final. Miren, velocidad final al cuadrado y esta que está aquí. Puedo coger cualquiera, pero vamos a ver si tengo todos los datos. Voy a coger esta primero y la traigo acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Asimismo, ustedes, en su casita realizando los ejercicios, se preguntan, ¿cómo dato yo tengo velocidad inicial? ¿Qué dicen ustedes? No. No, a ver, vamos a ver. A ver, voy revisando los datos. Tiempo, posición final, posición inicial, aceleración, velocidad final. Y aquí está velocidad inicial. Entonces, ¿qué? Sí, la he tenido. Vale 0 metros sobre segundos, miren. Simplemente yo tengo que reemplazarla. Ya, listo. Otra vez, voy en el siguiente término. ¿Tengo aceleración? ¿Qué Sí. dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Aquí está la aceleración y tengo tiempo también, está aquí, 45 segundos. Tengo todo, solamente me tocaría solo reemplazar. Vamos a reemplazar. Pongo ahí velocidad inicial 0 metros sobre segundo más aceleración que es 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Si se dan cuenta que aquí está expresado en fracción y acá no. Esto equivale a esto. Da lo mismo, jóvenes. ¿Ya? Ojo con eso son matemáticas nada más, ya lo sabemos nosotros. Luego está multiplicado por el tiempo que son 45 segundos. Antes de resolver todo, aquí esta parte de aquí, este cero, este término se iría, porque solamente está cero. ¿No es cierto? Solo me quedaría esta partecita, este término de aquí. Listo. Vamos a resolver primero las unidades de medida. Este segundo al cuadrado que está en el denominador, yo puedo eliminarlo con un segundo que está en el numerador. Entonces solamente me quedaría segundos en el denominador. Y es justo lo que tiene que quedarme porque la velocidad siempre está medida en metros sobre segundos.
Entonces, en realidad me queda 0.2 de multiplicar solo 0.2 metros sobre segundos por 45, me daría 9 metros sobre segundos. Esta es la velocidad final. Entonces, dando respuesta, ¿qué velocidad alcanzó la moto? Alcanzó una velocidad, una velocidad final de 9 metros sobre segundos en ese trayecto que hizo, de 202.5 metros. ¿Listo? Esas son las dos cosas que tenía que encontrar. Preguntas, estimados estudiantes, del ejercicio. ¿Ninguna? Listo, vamos a hacer otro. Entonces no hay ninguna pregunta, vamos a hacer otro ejercicio. Tal vez por si acaso vamos a hacer otro para que les quede claro. Vamos con este problema número 2. A ver quién me ayuda a leerlo. Problema 2. Toretto Ya, maneja su vamos ahí. vehículo con una velocidad de 216 kilómetros y hectómetros. Al aplicar el freno, demora 10 segundos en detenerse. ¿Qué distancia necesitó para detenerse y cuál fue su desaceleración? Muy bien, gracias. Solo una cosita. Una cosita. Aquí, esta partecita H no son hectómetros. Cuidado. ¿Sí? Cuidado. No se vayan a confundir. Es muy acertado lo que se acompaña. No hay problema. Miren, de esos errores uno se aprende. Aquí nos quiere decir 216 kilómetros sobre hora. La H es una hora. Entonces son 16 kilómetros sobre hora. Esto es otra forma de medir la velocidad. Es la otra unidad de medida de la velocidad. Ojo con eso. Ya, solamente esa nomás ahí. Y ahí el resto muy bien. Entonces, miren, aquí vamos a resolver este ejercicio rápidos, pero entendiendo, ¿no? Rápidos y furiosos. Miren, estamos hablando de Toretto. Toretto maneja su vehículo con una velocidad de 216 kilómetros sobre hora. Este Toretto aplica el freno. Quiere detener este automóvil, ¿no es cierto? Y demora 10 segundos en detenerse, nos dice. Y pregunta, miren la pregunta, siempre tengo que irme a la pregunta. ¿Qué distancia necesitó para detenerse? Una pregunta, una cosa que tengo que encontrar. ¿Qué distancia? ¿Y cuál fue su desaceleración? ¿Cuál fue su desaceleración? En la teoría vimos que la aceleración, las fórmulas de la aceleración nos permiten lo mismo, encontrar la desaceleración, solamente que el signo es el que cambia. Ya vamos a ver esto resolviendo. Entonces, ¿qué distancia necesitó para detenerse y cuál fue su aceleración? Paso 1, sacar todos los datos del ejercicio. Entonces, voy a sacar datos, paso 1, todos los datos que ustedes ven aquí. ¿Cómo lo voy sacando? De la siguiente forma, leyendo, ¿no es cierto? Detenidamente, ¿qué es lo que me está dando el problema? Miren, en el problema ya me están diciendo que hay una velocidad de 216 kilómetros sobre hora, que es la velocidad. Entonces, simplemente la pongo ahí en los datos. Pero dense cuenta aquí que esta velocidad no es la velocidad final, es la velocidad inicial. Recuerden que aquí no nos dice en el problema que el vehículo comienza desde reposo o partió desde detenido el carro, sino aquí el vehículo ya está en movimiento. Entonces, por ende, la velocidad inicial es de 216 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Al momento que aplica el freno, a este automóvil, la velocidad final es 0 metros sobre segundos. ¿Ya? Miren, la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundos. Porque aplicó el freno, o sea, en ese momento desaceleró. Y esto demora 10 segundos, que es el tiempo final, 10 segundos. Miren, ahí están los datos. ¿Ya? Y por ende también la posición inicial es igual a 0 metros. Estamos utilizando esta parte de aquí. Luego me pregunta qué distancia necesitó para detenerse, que sería la posición final. Y luego me pregunta cuál fue la desaceleración, que en ese caso es la aceleración mismo. Por eso le pongo ahí A y una incógnita. Entonces son dos cosas que tengo que encontrar. Posición final y aceleración. Listo, miren, ahí está. Listo, vamos a ver. Primero comencemos a encontrar, segundo paso. En el segundo paso yo me doy cuenta, antes de encontrar el segundo paso yo me doy cuenta si todas las unidades de medida están en lo mismo, o sea, si tienen la misma unidad de medida. Si estamos en metros, todos tienen que estar en metros. Si estamos en segundos, todos en segundos. Vamos a ver. Aquí ustedes ven 10 segundos,
La posición inicial tiene metros. Aquí la velocidad final es metros sobre segundos. Y aquí, jóvenes, miren, la velocidad inicial está dado en kilómetros sobre hora. No está dado en metros sobre segundo. Entonces, yo cuando sucede eso, y a ustedes también cuando les suceda eso en sus tareas, tengo que realizar una conversión de unidades de medida. Esas conversiones, pues, se hacen de la siguiente forma. Vamos a convertir kilómetros sobre hora en metros sobre segundos, que es lo que necesitamos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Convertir kilómetros a hora a metros sobre segundos. Vamos a convertir esta velocidad inicial de 216 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con dos factores. Miren, coloco 216 kilómetros sobre hora, así como está aquí. A esto lo multiplico por dos factores. Miren, ¿cuáles son esos factores? Una es la distancia y la otra es el tiempo. Si se dan cuenta, ahí están dos factores multiplicándose. ¿Por qué hago eso? Para poder convertir, para realizar la conversión. Entonces, miren, si ustedes ven aquí en los 216 kilómetros sobre hora, los kilómetros están dados en el numerador. Entonces, rápidamente yo pongo 1 kilómetro en el denominador y yo me acuerdo, 1 kilómetro son 1000 metros. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Y si no lo conocemos, pues tenemos que indagar, buscar, ¿no es cierto? Son 1000 metros, ¿ya? Por esos 1000 metros coloco en el numerador. ¿Listo? Luego, el factor del tiempo. Ustedes saben que la hora en los 216 kilómetros sobre hora está en el denominador, entonces la hora la pongo en el numerador, en cambio. ¿Por qué hago esto? Para poder simplificar numerador con denominador y solamente me queda el resto, ¿no es cierto? Entonces, y en el denominador aquí en este factor de tiempo le pongo 3600 segundos porque una hora contiene 3600 segundos. Y miren, ya he hecho aquí la conversión. Luego simplemente me tocaría simplificar, miren. Simplifico los kilómetros con los kilómetros y la hora con la hora y solo me quedan metros sobre segundos, lo que yo quería. Y multiplico 216 por 1000, me sale 216.000. ¿Ya? Metros en el numerador, dividido para 1 por 3600, 3600 segundos. Entonces, 216.000, ¿ya? Dividido para 3600 segundos me va a quedar 60 metros sobre segundos. He transformado 216 kilómetros sobre hora a 60 metros sobre segundos. ¿Listo? La conversión. Simplemente esa conversión, ¿qué hago? Cojo y la reemplazo aquí. Ya quito esos 616 kilómetros y lo pongo ahora sí 60 metros sobre segundo. Se he convertido. Y otra vez, observo. Digo, a ver, déjenme ver. Dice segundos, metros, metros sobre segundos y metros sobre segundos. Ahora sí, todos estamos hablando en la misma unidad de medida. ¿Listo? Y así mismo ustedes en sus trabajos, si alguno está en otra medida, ustedes tienen que transformar. No pueden realizar lo mismo. Por ejemplo, yo no hubiera podido aquí resolver con 216 porque la unidad de medida es diferente. Entonces, al momento de resolver o reemplazar esos valores, no va a ser lo mismo, jóvenes. Les va a salir unos datos erróneos. Tener en cuenta esa parte. Paso 2 ya hice, conversiones. Vamos al paso 3. Lo voy a poner acá Toretto. Voy a ponerle calcular. Vamos a calcular primero la primera incógnita, que es posición final. ¿Ya? Posición final. Entonces, en la posición final, observo las ecuaciones. Miren, aquí están las ecuaciones. La única ecuación que me da posición final es esta de aquí, entonces simplemente la traigo para acá. ¿Ya? Eso. Y así mismo, como les decía anteriormente, ya vamos al desarrollo. Me pregunto siempre si tengo todas las variables. Vamos a ver. Posición inicial, si tengo o no tengo en el problema. ¿Qué dicen ustedes? Se me fueron, creo que. Sí, dicen, sí tiene Sí tengo. ¿Cuánto es el valor de posición inicial? 0 metros. Ya, ¿no es cierto? Exactamente, ya, muy bien. Velocidad inicial, recién la acabé de convertir. Sí la tengo, tengo 60 metros sobre segundos. ¿Tengo tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Aquí en el dato me dan 10 segundos y acá también en la esta me dicen 10 segundos. Ese sería el tiempo, ¿ya? Les pregunto a ustedes, voy al siguiente término. Vamos con aceleración. ¿Tengo aceleración? ¿Qué dice? ¿Si tengo o no tengo? No.
No tengo, porque esa es otra incógnita que tengo que encontrar. Entonces, miren, nos encontramos en un caso muy particular donde tenemos dos incógnitas, en la posición final y la aceleración. Cuando sucede eso en una ecuación, en una fórmula, y a ustedes también les pueda suceder eso, no puedo aplicar esa fórmula, por más que quiera, solamente tiene que haber una sola incógnita. Aquí tenemos dos. Entonces borro esto y pasemos, ustedes se dan cuenta, no tengo nada de esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Encontrar la aceleración, la otra incógnita que me pide el problema. Y así mismo, busco en todas estas fórmulas de aquí y la única que puedo encontrar, bueno, todas tienen aceleración, pero todas van a tener, por ejemplo, esta de aquí va a tener, ya vimos que va a tener dos incógnitas y también esta de aquí va a tener dos incógnitas. Miren, recuerden que está pidiendo aquí posición final. La única que no tiene y solamente contiene una incógnita es esta de aquí, que es la fórmula de la aceleración. La traigo para acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a calcular primero la aceleración de esta fórmula. Cuando un problema o una ecuación está dado así, ustedes tienen que hacer despejar fórmulas. El despeje de fórmulas, el famoso despeje, tienen que despejar de aquí la aceleración. Entonces, miren, por ejemplo, aquí la velocidad inicial pasa al otro miembro a restar, me quedaría velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Este tiempo está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría esta fórmula. Miren, recordemos esta fórmula, es familiarizada con ustedes, ya vimos en la teoría. Es la fórmula de la aceleración. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, esta voy a aplicar. Sí tengo todos los datos, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Simplemente voy a aplicarla. Puedo dejarla así o puedo cambiarla de miembros. El segundo miembro va al primero y el primero al segundo, como ustedes quieran. O pueden trabajar ahí, no hay problema. Entonces voy a reemplazar. Velocidad final es 0 metros sobre segundos menos velocidad inicial es 60 metros sobre segundos dividido para 10 segundos. Esto, miren, aquí ya cambio los miembros, que es lo mismo. 0, esto de aquí se elimina, ¿no es cierto? Y me quedaría 0 menos 60 metros sobre segundos en el numerador y 10 segundos en el denominador. Al denominador le pongo otro 1, que es lo mismo. Todo número dividido para 1 es el mismo número. Entonces no hay ningún problema aquí. Solamente hago esto para hacer extremos con extremos y medios con medios. Menos 60 metros por 1, menos 60 metros. Y 10 segundos, y segundos con 10 segundos serían 10 segundos al cuadrado. Si divido esto, menos 60 dividido para 10, les va a salir la aceleración menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Miren, esta es la aceleración. Y ustedes pueden darse cuenta que existe un signo menos, un signo negativo. Y eso es lo que les decía en la teoría. Cuando existe un signo negativo, quiere decir que este automóvil está desacelerando. Por eso dice aquí encontrar o cuál fue su desaceleración. Entonces, por ende, está el signo menos que ustedes ven aquí en la respuesta que nos salió. Entonces, está desacelerando este automóvil. Ya, he encontrado esta incógnita de aquí. Vamos a ponerlo acá arriba para que no nos estorbe. Y vamos a la segunda incógnita, que es posición final. Ahora ya tengo aceleración. Entonces, traigo de nuevo la fórmula. Esta fórmula que estamos observando anteriormente. Y simplemente reemplazo. Reemplazo, miren, posición inicial, 0 metros. Velocidad inicial, 60 metros sobre segundos. Tiempo, 10 segundos. La aceleración, y ahora sí ya la tengo, vale menos 6 metros sobre segundos al cuadrado por 10 segundos al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Este 0 metros se va, se elimina. 60 metros, segundos con segundos se eliminan. Miren, se eliminan. Y me quedaría 60 metros por 10, que serían 600 metros. Y 10 segundos al cuadrado serían 100 segundos al cuadrado, como ustedes están viendo ahí. Luego puedo eliminar las unidades de medida segundos al cuadrado y segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Me quedaría lo siguiente. 600 metros igual lo bajo nada más. Aquí opero en esta parte, menos 6 por 100, menos 600 metros, dividido para 2. Esto me quedaría igual, la posición final es igual a 600 metros menos 300 metros. Y por último hago esa resta y me va a quedar que la posición final son 300 metros. Entonces, la distancia que necesitó para detenerse este Toretto en 10 segundos son 300 metros que necesitó. Y la desaceleración que hizo al momento de pisar el freno fue de menos 6 metros sobre segundos. Eso, mis estimados estudiantes, pregunta, las dos ya están resueltas ahí. Eso es lo que me pedía el ejercicio, encontrar las dos incógnitas. ¿Tal vez alguna pregunta del ejercicio?
Eso es lo que les decía al principio, que se quedan callados. Si no tienen o si tienen, igual díganlo, por favor. Díaz nos quiere hablar. A ver, Díaz. No sean tímidos. Listo, no hay preguntas, no me dicen nada. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya saben dónde están mis contactos. Vamos a la tarea. Esta es, a ver, estoy pasando otro archivo. No sé si la están observando. Sí, licenciado. Ya, vamos a hablar de la tarea. Miren, este es siempre el documento que siempre les paso yo a ustedes como tarea. Están subida en el Microsoft Teams, ¿no es cierto? Ya, miren, aquí está la tarea de ustedes. Verán, jóvenes, en los portafolios que he podido revisar, ¿sí? Y por favor, ténganlo presente, jóvenes. Aquí yo siempre les he puesto esas indicaciones. Ya, estas indicaciones de aquí les pongo siempre es para que ustedes puedan leerlas, jóvenes. No es para que estén ahí nada más y ni siquiera le tomen en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una indicación, incluso ahorita les he subrayado para que puedan verla. Realizar estas actividades a mano y con letras y números legibles en hojas perforadas, cuadriculadas y reutilizables. Y luego archivarlas en su portafolio. Les estoy poniendo aquí, estoy aquí indicando aquí que hagan esa parte, ¿ya? Pero sin embargo hay estudiantes, generalizo, hablo en general, hay estudiantes donde sí lo hacen aquí mismo, entonces no hay donde ustedes hagan el ejercicio aquí. Entonces, por favor, háganlo en hojas aparte y con letra legible y números legibles. Vamos con el primer punto. Resuelva los siguientes ejercicios sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miren, ya estamos aquí. Entonces, este ejercicio es tomado del libro de física de la página 35, jóvenes. Es parecido a lo que nos está, miren, al final nos pregunta cuál será su velocidad final en el mismo tiempo. Si ustedes siguen todos los pasos que se les ha enseñado en esta tarde, estos ejercicios se les va a hacer muy fácil de resolverlos. Estos otros 5 ejercicios están tomados de la página de su libro, de la página 34 de su libro. Lo resuelven, ¿no es cierto? Hay 2 que son simplemente preguntas de la teoría que hemos visto hoy día, que son estas 2 de aquí, y el resto son ejercicios tal y cual como hemos visto aquí. Por aquí hablan de kilómetros sobre hora, miren, y acá está en metros sobre segundos, ya saben qué hacer, conversiones, por acá kilómetros sobre hora y acá metros sobre segundos. Pero en el numeral número 2, a ver, sí, en el numeral 2, otra vez, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero estos ejercicios no son tomados de su libro, sino de otros libros y son ejercicios tal cual como hemos visto hoy. Entonces, igualmente, las mismas recomendaciones, ir por pasos para que ustedes puedan ir resolviendo esta parte de los problemas. Eso, jóvenes, van a realizar en esta semana como tarea. Cualquier pregunta, ya saben, aquí estoy yo para ayudarles, ¿sí? Eso, mis estimados estudiantes. Siempre es bueno preguntarles 2, 3 veces. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea o de los ejercicios que hemos visto? No, listo. Ya, listo, muy bien. Voy a descargar la lista de asistencia nomás. Listo, estamos 10 estudiantes. Ya, descargada la lista. Jóvenes, cuídense. Tengan una excelente tarde. Un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima clase. Chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia.